Hombre de Valor, un programa que va a edificar, que te va a fortalecer espiritualmente. Su servidor, el evangelista Leonardo Porligua. Bienvenidos. Te saluda el hermano Leonardo Porligua. Estamos otra vez en un programa Hombres de Valor. Un programa que te va a fortalecer, te va a edificar grandemente. Somos del Ministerio Maná del Cielo, Misevis, Ecuador. Estamos aquí con nuestro pastor Eddie Quimí de la iglesia Capernaum. Bienvenido, pastor. Gracias una vez más por la invitación. Ya me siento en casa y estoy convencido de que, al igual que los otros tiempos que hemos tenido juntos, este video también, esta programación del día de hoy va a ser de gran bendición para todos aquellos que se conectan en este momento y se van a seguir conectando más adelante en las repeticiones, ¿verdad? Amén. Sí, así es, pastor. Vamos a estar conversando sobre el tema que traigo en este día, es de deja de huir, lo que evita te está dominando. No eres débil, estás huyendo. El problema no es que no puedas, el problema es que huye cuando se pone difícil las cosas. Y cada vez que huye, te haces más débil. Vamos a entrar a conversa, pastor, para que usted nos ayude sobre estos temas, estos temas que hoy en día estamos pasando y son muy necesarios escuchar la voz del Señor para podernos edificar, para podernos fortalecer y así nosotros, como el nombre le he puesto, ¿no? Hombres de valor, esto se ha agarrado de la mano del Señor. Mire, tenemos el hábito de huir. Hay cosas que nosotros evadimos conversaciones, ¿no? Abandonamos procesos, excusas disfrazadas de lógica. Mi querido pastor, ¿qué usted nos puede decir sobre este tema? Bueno, tenemos que de repente diferenciar dos tipos de escapatorias, dos tipos de huidas, ¿no? Porque hay una que hasta se nos ordena. En cierta ocasión el apóstol Pablo le dijo a su discípulo amado, huye de las pasiones juveniles, ¿no? Entonces ese podría ser un tipo de huida que nos conviene, huir del pecado, huir de la tentación. Hay gente que no está lista para enfrentar situaciones, pero quizás el ego lo hace que no, yo sé que yo fui débil. Hablándole específicamente a los varones, aprovechando este programa, el hombre suele pensar, el hombre cristiano suele pensar que lo que venció nunca más va a regresar. Y eso es peligrosísimo. Entonces, imagínense que usted haya sido gallo bello, se creía guapo de soltero, ¿no? Yo trato a los hombres de mi iglesia siempre decirles, el viejo hombre siempre va a querer resurgir, la vieja naturaleza siempre va a querer resurgir. Entonces no podemos simplemente decir, no, que yo estoy bien con el Señor y dar rienda suelta a áreas que, si bien es cierto, ya vencimos, pero que en cualquier momento van a intentar resurgir. Entonces, al hombre yo siempre le digo, yo creo que el hombre tiene que evangelizar hombres, usted tiene que aconsejar a hombres. A veces hay hombres que dicen, no, yo sé que mis debilidades fueron las mujeres en el pasado, pero yo no tengo ningún problema ahora con aconsejar a las hermanas y eso es peligroso, porque hay que tener ética y no olvidarse jamás que aún en la Biblia hay etapas, como vuelvo y repito, como la que el apóstol Pablo le dijo a sus discípulos, que tenía que huir de ciertas pasiones. Pero entiendo el tema que ustedes están manejando el día de hoy y hablamos de escapar de responsabilidades que sí nos han sido delegadas. Entonces, este tema yo creo que va a ser de gran bendición, porque sobre todo estamos viviendo una época donde el hombre evade sus responsabilidades, se esconde y hasta excusa. Y los hombres tenemos algo que reconocer, que muchas veces hasta nos enojamos cuando sentimos que ya nos presionan, que ya nos exigen. Pero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, tenemos que empezar a descubrir, si no lo hemos descubierto, esas asignaciones que ya Dios espera que nosotros cumplamos y no huir o evadirlas. Amén. Pastor, ¿qué situaciones estamos evitando ahora mismo? ¿Cuántas cosas empezamos y nunca las terminamos? ¿Qué estamos llamando no es el momento, cuando en realidad hay miedo? Bueno, tenemos que tener presente que estamos ante una generación que no obedece a lo que le decimos. Nuestros hijos, los que ya tienen nietos, bueno, yo todavía no, espero que esté muy lejos, pero
regularmente nuestra generación no obedece lo que decimos. Nuestra generación obedece lo que nos ve hacer. Entonces muchas veces estamos levantando una generación de temerosos, de miedosos, porque de repente nuestros hijos, la gente que está cerca de nosotros, dice, mi papá es cristiano, pero siempre anda asustado, sobre todo cuando no le han pagado en el trabajo. Entonces eso solemos transmitirle a nuestros hijos. No sé si la vez pasada lo conté, pero creo que también pega hoy contarlo. Que yo recuerdo que una vez una de mis hijas me pidió algo, tan pequeñas todavía, y se quedó en la mitad de la frase. Dice, papá, ¿puedes? Ah, no, deje nomás. Digo, no, mijita, dígame, ¿qué quiere? No, pero dígame. Y tanto que le insistí, me dijo, no, que le quería pedir para una pizza, pero usted siempre me dice que no hay. Entonces, eso es peligroso y eso llamó mucho mi atención. Así es. Porque yo digo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Mi hija va a crecer pensando que nosotros los hombres de Dios siempre estamos viviendo en mendicidad, en pobreza, cuando la Biblia dice que no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, a partir de ese momento yo cambié mi lenguaje. Entonces, es importante no evadir responsabilidades tan importantes como ser ejemplo de lo que nuestra generación va a seguir replicando. Yo no quiero hijos miedosos, yo no quiero nietos miedosos. Yo quisiera que algún día mis hijas, mi generación pueda decir, sí, papá, había un momento en que tenía temor, pero se levantaba y es cuando más fuerza agarraba, confiaba en Dios y vencía todos sus temores. Sí, sí. Y no es falta de capacidad, es miedo no confrontado. Son cosas que la estamos viendo ahí, pero nos quedamos ahí como en un stop. Y eso hoy día lo podemos ver, por eso es que vemos a veces mucha gente desempleada, mucha gente necesitada, muchos varones que a veces decimos, quiero invertir, pero si lo invierto me va a ir mal o me lo van a rechazar. O sea, son tantas cosas que nos pueden pasar y esa es una raíz del miedo disfrazado. ¿Qué es lo peor, pastor, que queríamos pasar sin enfrentar eso? Que estamos esperando sin sentirnos listos o evitando crecer. ¿Qué versión de nosotros estamos perdiendo y no confrontar esto? Bueno, me gustó la frase que usó acerca de un miedo disfrazado, porque hay algunos que disfrazan el miedo con, es que yo soy cauteloso, que yo soy precavido, que yo lo pienso 2 veces. Yo tenía un amigo que solía decir, yo soy lento pero seguro, ¿no? Entonces lo disfrazamos de esa manera cuando en realidad hay un temor. Entonces los hombres tenemos miedo a confesar o a declarar situaciones como estas por el machismo mismo con el que hemos sido creados en la sociedad. Se nos enseñó que no hay que llorar, que el hombre es valiente, que el hombre enfrenta todo, pero yo creo que necesitamos reconocer, aún estando en Cristo, porque obviamente sin Cristo es peor, pues no, pero aún estando en Cristo tenemos que reconocer que tenemos total dependencia de Dios, que si en el pasado fracasamos, no significa que ahora vamos a volver a fracasar, o bueno, obviamente estamos en el mundo y en algún momento vamos a tener un rebalón, pero eso no significa que somos gente fracasada. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, Él jamás nos ofreció un mundo color de rosa. Entonces, como hombres, tenemos que entender esta realidad. Siempre, y quiero poner un ejemplo que se me viene a la mente en este momento, siempre se lo ha tomado como ejemplo de cobardía o de falta de fe a Pedro cuando salió de la barca. No, yo he escuchado a predicadores que el ejemplo mayor de alguien que no cree, miedoso y temeroso fue Pedro. Para mí, Pedro fue el único valiente diferente a los otros que se quedaron en la barca, porque estaban los 12. Acuérdense que estaban los 12 en la barca. Y en cambio, Pedro fue valiente al escuchar la voz de Cristo cuando le dijo, ven. Y Pedro dijo, si tú me llamas, yo voy. Y Pedro caminó, bueno. Conocemos la historia que después se hundió, pero el hecho de que él se hundiera no significa que fue un cobarde, fue el único que le creyó a Dios. Y yo predicaba la otra vez este tema y yo digo, bueno, no lo dice la Biblia, pero yo me lo imagino a Pedro en alguna entrevista como esta, diciéndole, preguntándole, ¿y cuál fue tu experiencia? ¿Y te volverías a lanzar sabiéndote que te vas a volver a ahogar? Y yo me lo imagino a Pedro diciendo, yo sí lo volveré a intentar. Sí lo volveré a intentar porque estoy seguro que nuevamente el maestro estaría ahí para levantarme
para darme su mano y por volver a sentir la mano de mi maestro, sacándome las aguas, levantándome, yo lo intentaría 1, 2, 3, 4 y las veces que sea necesaria, si Él me lo pide. Entonces yo creo que el secreto está un poco ahí. Tenemos temores del pasado, de los fracasos pasados, pero yo creo que deberíamos de reflexionar por qué fracasamos en el pasado. Y yo creo que el punto central o el motivo central por qué fracasamos en el pasado, porque lo hicimos sin Cristo o porque creíamos que Cristo nos lo pidió y en realidad no lo pidió. Y en algún momento, volviendo a Pedro, cuando Pedro se empezó a hundir, fue porque de repente regresó nuevamente el temor al ver que estaba en una tempestad, porque era una tempestad, dice la Biblia. Sí. ¿No? A veces yo veo los dibujos, las películas, cuando Pedro camina en las aguas con el maestro y se ven unas aguas tranquilitas. Pero si usted lee la historia dice que había una tempestad. Entonces yo me lo imagino a Pedro, mientras estaba enfocado en el maestro, caminó. Y yo siempre digo que él no caminó en las aguas, él caminó en la palabra, en la orden que le dio el maestro. Pero llegó un momento en que dejó de ver al maestro y empezó a ver la tempestad. Tenemos que enfocarnos. Si en el pasado usted fracasó, yo creo que ahora, si estamos involucrando a Dios en el asunto, obedezcamos la voz de Dios y caminemos hacia su voz, escuchando solamente su voz y no los ruidos que nos rodean, que quizás nos hacen recordar el pasado, y es ahí cuando nos vamos a hundir. Amén, amén, gloria a Dios, pastor. Sí, es verdad, pastor. Ese es un punto que, bueno, en lo pasado, que también esto sucede cuando, lo digo yo así, esto sucede cuando no conocemos del Señor y bueno, hacemos cosas bajo a nuestro criterio de hombre. Voy a hacer esto, voy a hacer el otro, pero nunca, como no conocemos y no escuchamos la voz de Dios, no hacemos las cosas como debería ser. Pero ahora que nosotros conocemos del Señor, ¿no? Sabemos que en este programa muchos nos están escuchando. Yo sé que hay muchos cristianos, muchos que también pasaron estos procesos. Pero realmente cuando nosotros vamos a emprender algo, a hacer algo, no solamente en el ámbito del negocio, el ámbito de la salud, el ámbito del matrimonio, el ámbito de nosotros mismos como hombres, si nosotros ponemos al Señor en primer lugar, pastor, nosotros vamos a caminar igual que Pedro. Porque ese es el primer punto. Antes de nosotros hacer algo, tenemos que escuchar la voz del Señor, poner las cosas en manos de Dios para no tener este fracaso, este rechazo, o creemos que no estamos a la altura, ¿no es verdad? Cuando nos dice nuestro pastor Héctor Zapata, nos dice, bueno, mañana vas a predicar, tú vas a llevar 10 minutos la palabra. Yo creo que cuando te dicen eso, uno está que tiembla, esperar que llegue el domingo y vas a tener tus 10 minutos. Porque sentimos que tal vez no estoy preparado, ¿no? Para pararme y llevar esos 10 minutos, que son 10 minutos. Y ahí la importancia de siempre estar listo. Estar listo. Entonces, ¿qué acudimos nosotros ahí? Acudimos nosotros a ponernos en cuenta con el Señor, que Él tome el control, que esos 10 minutos, que a veces no se puede convertir en 10 minutos, puede ser, el Señor te va a usar y puede ser 1 hora. Pero pusimos las manos en el Señor, porque el enemigo es el que te susurra al oído para ponerte ese miedo que no lo vas a poder hacer. Sí. Entonces yo pienso que cuando ponemos al Señor en primer lugar, escuchamos su voz, pues todo nos va a ir bien, sea lo que vayamos a hacer, porque el Señor siempre en primer lugar. Dios forma hombres en proceso, no en comodidad. Josué 1:9 nos dice, esfuérzate y sé valiente. Dios nos llama a hombres preparados, forma hombres en medio del desafío. Si huyes del proceso, huyes del hombre que puede llegar a ser. Pastor, ¿qué proceso están abandonando que Dios usó para formarte? ¿Quieres resultado sin pasar por presión? ¿Estás siendo formado o estás escapando? ¿Qué nos aconseja usted, pastor? Bueno, ya que tocó el tema de Josué, Josué cuando recibió esa palabra estaba en su proceso. Amén, sí. En un proceso terrible, en una situación terrible. Y note que esto es un poco contradictorio, porque la gente tiene una imagen de Dios que en el momento más difícil que yo atraviese, la gente se imagina a Dios con una aparente piedad hacia nosotros. Pero cada vez que yo veo un ejemplo como el de Josué, como el de David, como el de los profetas y los grandes hombres de Dios,
cada vez que ellos atravesaban su proceso, su momento más difícil, nunca aparecía Dios consolando. Nunca aparecía Dios diciendo, está bien, te entiendo, quédate ahí en esa cueva. Está bien, te entiendo, quédate ahí en esa situación. Cuando Josué atravesaba este momento, y que este versículo es súper conocido y todo el mundo, yo siempre le llamo a este versículo el arroz con pollo de los cumpleaños. el único versículo que la gente suele decir, ¿alguna palabra para el cumpleañero? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni demás. Y digo, ya, pues apréndanse más versículos. Entonces, pero mira, la gente sabiéndoselo de memoria, nunca entendió el contexto del versículo. Porque Dios le dijo estas palabras a Josué en su peor momento. A veces nosotros atravesamos nuestro peor momento y nosotros nos tiramos al abandono porque pensamos que Dios va a entender por qué dejamos el servicio. Dios va a entender por qué entregué mi cargo. Dios va a entender por qué. Mire, me ha pasado, yo creo que el pastor Héctor, si nos está viendo, o otros pastores, los pastores regularmente estamos escuchando unas barbaridades de hombres que sirven a Dios en la iglesia. Hubo uno que en alguna ocasión me dijo, pastor, voy a darme un tiempo. Y bueno, fuera que me diera un tiempo para no venir a la iglesia, un tiempo para entregar mi cargo. Me voy a ir a vivir con mi mamá, voy a dejar a mi esposa un tiempo. Creo que necesito un espacio. Creo que, o sea, le digo, ¿qué te pasa? Tú estás casado. No estoy hablando con un muchacho, tienes hijos. No, pero es que nos estamos haciendo daño y creo que nos vamos a dar un tiempo. Entonces, la gente piensa que en su peor momento, Dios va a decir, tómate tu tiempo, yo te entiendo, suelta eso, suéltalo de acá, arregla tu vida. No, en nuestro proceso y en nuestro momento más difícil es cuando Dios quiere sacar la mejor versión de nosotros. Amén. Y es cuando ahí Él nos esfuerza, Él dice, no, levántate, esfuérzate, sé valiente. O sea, a un paralítico le dijo, toma tu lecho y anda. O sea, en nuestra peor situación, no espere que Dios le haga piojito. ¿Se entiende por hacer piojito? No. A veces pensamos que Dios está ahí engriéndonos, haciéndonos piojitos y que Él entiende que soltemos todo porque no podemos más. No, tenga presente que Dios es un Dios que forma guerreros y no niños llorones. Amén. El romper el ciclo de huida. Enfrentamos cosas que hemos estado evitando hoy y no mañana. Termina lo que empieza, deja de justificar la salida fácil, rodearse de hombres que te confronten, orar, pero también actuar. ¿Qué usted, pastor, nos dice o qué tenemos que meditar, qué tenemos que hacer sobre este contexto? Bueno, estamos metiéndonos ya en la parte espiritual como respuesta a esta situación. Y qué bueno, porque justamente ahí está la respuesta. Aún no hemos entendido que el temor, el miedo, no es parte de nosotros. Yo he visto que la gente está normalizando demasiado el miedo y el temor, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Yo escucho a predicadores, yo digo, Dios mío, si yo fuera oveja nunca me congregaría en esa iglesia, porque escucho predicadores que últimamente están normalizando el temor. Le dicen a la gente, no, tranquilo, es verdad, si usted tiene miedo. Mire, de la pandemia para acá, muchas ovejas se quedaron sin iglesia. Y qué pena que uno de los motivos por el cual muchas ovejas se quedaron sin iglesia es porque el pastor ya tuvo miedo de volver a abrir. El pastor prefirió cerrar. Yo conocí a pastores que le dijeron, distribúyanse en otras iglesias porque yo ya no voy a continuar pastoreando. Ahora que estamos viviendo una época de extorsión, de vacuna y de tantas cosas, vemos a líderes haciendo lo mismo. O sea, no pudieron con la vacuna, ahora no pueden con la situación de acá. Y yo no entiendo qué Biblia leen, porque no podemos normalizar el miedo. Mira, ¿dónde está lo normal en el miedo? Lo normal está en que lo puedas sentir tú ahorita, pero que el miedo no se apodere de ti y no se quede. Porque tampoco vamos a ir al otro extremo. No, que tenemos que ser Juan sin miedo y yo no le tengo miedo a nada. No, o sea, en algún momento todos vamos a sentir miedo. Ahí no está lo malo, porque ahí está lo humano que todavía somos. Lo malo está en que el miedo permanezca, que el temor permanezca, cuando la Biblia, yo no sé si usted lo sabía, mi amado, la Biblia nos enseña que el temor es un espíritu, y un espíritu con E minúscula, porque en la Biblia encontramos espíritu con E mayúscula, que es el Espíritu Santo. Amén. Y si usted abre 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, con E minúscula. Dios no nos ha dado, o sea, Dios jamás te va a poner un temor. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor, de fe y de dominio propio. Entonces, identifique su temor. Que en algún momento llegue, está bien, pero no deje que te abrace y se quede viviendo contigo, porque tenemos que tener muy claro que bíblicamente es un espíritu, y el único espíritu que nos puede poseer es el Espíritu Santo. Amén, amén. Sí, estamos casi al cierre, pastor, y algo muy importante, cuando entramos ya a esta parte, ¿no, verdad?, de lo que estamos hablando, el tema de huir, que tú crees que esa es la mejor versión, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es rodearnos, como dice la palabra, de personas que nos confronten, ¿no, verdad? Como usted lo acaba de decir, si hay un problema no se trata de dejarlo irnos. O sea, yo pienso, esta esposa que usted nos pone de ejemplo de este varón de querer ir con mamá, cuando su responsabilidad es su esposa, sus hijos. Entonces yo digo, ¿qué pasará por la cabeza de esta esposa? ¡Wow! ¿Con quién me casé? ¿Con quién me casé? O sea, ¿qué pasó? Entonces, además de esto, yo pienso que también es muy importante la oración. Amén. Porque la oración es donde tenemos esa conversación con el Padre. Amén. Donde Él nos va a hablar. O sea, yo pienso que no es el momento de salir corriendo, no, hay que meterse en la presencia del Señor, en tu aposento, orar y poner el Señor, estoy pasando por esto, y ese yo creo que esa es la clave para no huir y afrontar las batallas y los problemas que vengan. Josué, para enfrentar esa batalla, él estaba solo, estaba con temor, pero él no huyó, pero él escuchó la voz del Señor y él sabía que esa batalla la iba a ganar porque Dios iba con él. Sí. Cada vez que huyes te entrenas para fallar. Cada vez que enfrentas te construyes como hombre. O sea, estas cosas son las que nosotros tenemos que hacer. Enfrentar para podernos construir más como hombre. Porque si nosotros huimos, lo que vamos a hacer es fracasar, vamos a caer. A veces, lo más chistoso es que a veces no huimos de nada. Pensamos que nos están persiguiendo. Y esa es una característica de alguien que está lejos de Dios. O sea, yo no puedo identificarme como alguien de Dios y estar huyendo todo el tiempo. Pastor, ¿qué base bíblica hay para eso? Proverbios 28:1 dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. O sea, a veces ni siquiera tenemos un espíritu de persecución. Yo suelo ver a la gente lanzando punta en las redes sociales, y a quien le lanza la punta ni lo lee, lo tiene bloqueado hace rato. Y es que yo soy de los que creo que aquello de lo que huimos nos está controlando, ¿no? Y tenemos que soltar eso, porque estamos nosotros mismos armándonos nuestra persecución y entrando en el rubro de impío, porque el versículo dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Y dicho sea de paso, hemos confundido la palabra impío, ¿no? Cuando hablamos impío siempre decimos que es el que no conoce a Cristo, pero impío es el que, conociendo a Cristo, hace lo que un cristiano no debe de hacer. Ese es un impío. Entonces, una de las cosas que como cristiano yo no tengo que hacer, porque si no me convierto en un impío, es huir. Es huir. Y tenemos que reconocer algo. Vamos a reconocer algo y abrir nuestros corazones en estos últimos minutos. A los hombres no nos gusta la confrontación. No nos gusta, las evitamos. Y yo soy sincero, o sea, me ha costado como pastor, porque de repente nos enteramos que un hermanito está haciendo las cosas mal en la iglesia, si hay pecado o algún error o algo. Mi esposa dice, llamémoslo a la oficina, vamos a conversar. Digo, mi amor, pero esperemos, vamos a ver, de repente se arrepienten, de repente se calman las aguas. No, ahora, mi amor, ahora. Y a mí me ha costado. Y yo creo que regularmente a los hombres no nos gusta la confrontación. Y a veces lo disfrazamos con fe. No, es que yo tengo fe que las cosas se van a cambiar, las cosas van a cambiar. No, es que yo creo que ya Dios va a resolver las cosas. Yo predicaba el otro día y Dios me daba una palabra acerca de la confrontación. Nosotros tenemos la confrontación como un acto de juzgamiento, de señalamiento, de que queremos destruir a la persona. Pero si usted va a la Biblia, la confrontación, aunque usted no lo crea, confrontar es amar. La confrontación tiene que ver con un amor verdadero, porque a quien yo amo, yo confronto. Entonces, si alguien a mí me confronta, tengo que soltar mi orgullo de hombre. Yo siempre le digo a la gente, cuando voy a otras congregaciones, si su pastor lo confronta, si su pastor
lo está corrigiendo, quédese ahí, porque hoy en día estamos escasos de líderes, de pastores que confronten a la gente. Tenemos iglesia multitudinaria y uno dice, ¿cómo habrá hecho ese pastor para tener una iglesia con tanta gente? Y muchas veces esa iglesia está repleta de gente que está siendo adulada, ¿verdad? Que el pastor solamente le dice lo que ellos quieren oír y que tranquilo, no tienes que cambiar tú nada porque Dios va a hacer la obra en tu vida. Entonces tú ves a la gente viviendo como que si estuviera en el mundo, pero dentro de la iglesia, porque nunca se los confronta. Pero el pastor o el líder que confronta, la gente dice, aquí no hay amor, me voy a otro lado. Y muchas veces las iglesias se quedan vacías justamente porque la gente es confrontada, y de manera especial el hombre. Cuando el hombre es confrontado, ay, es como que le dan en su orgullo, no, que usted no me entiende, usted me ha puesto el ojo. Pero yo creo que sería increíble que se levante una generación de hombres que amen ser confrontados, pero que también confronten sus temores, confronten sus miedos, confronten a los hijos cuando andan mal. A nosotros como pastores a veces nos cuesta escuchar a padres que cuando le decimos, oiga, yo veo que sus hijos no están viniendo a la iglesia. No, es que ya crecieron, dicen muchos papás. ¿Y qué quiere que les exija si ya crecieron? Perdónenme, pero si el bebé tiene 30 años, pero está bajo tu techo, tú mandas. Así es. No, pero es que ya está casado. Y bueno, si está casado y está en mi casa, todavía siguen siendo mis reglas. Entonces yo no le pregunto a mis hijas, ya mis hijas ya son mayores de edad. Mis hijas son mayores de edad y yo no les pregunto a ellas si quieren ir al culto. Entonces en mi casa, digo Josué, en mi casa y yo serviremos a Jehová. Y entonces, si yo veo que mis hijos, si yo estoy yendo a la iglesia, si yo estoy buscando a Dios, y yo estoy viendo que mis hijos están escuchando música mundana en la casa, si están diciendo malas palabras, están llegando tarde porque empiezan a farrear, empiezan a quedarse con los amigos, digo, a ver, vamos a conversar. Vamos a conversar. No, papá, que usted no puede decir nada porque yo ya soy mayor de edad. Entonces vaya a alquilar y con su plata. Porque mientras usted esté en esta casa, aquí van a haber reglas, así usted tenga 50 años. Y confrontemos sin temor, porque quizás al principio, la Biblia dice que toda disciplina al principio, todo jalón de oreja al principio, nadie lo toma con buena cara. Pero tarde que temprano, la persona que fue confrontada, tarde que temprano te lo va a agradecer. O no, usted y yo que ya somos bastante adultos, no le damos gracias a nuestros padres por esas palizas. Amén, gloria a Dios. Pero hoy en día un hijo que es castigado hasta denuncian a los padres. Pero nosotros le decimos a nuestros padres, gracias por las palizas, gracias por las correcciones, porque si hoy somos lo que somos después de Dios, son por esas confrontaciones, esas correcciones de nuestros padres. Amén, amén. Sí, algo que también me lleva a mí a retroceder un poquito, ¿no? Y acordarme de la crianza que nos dieron nuestros padres. Y es verdad, porque a nosotros nos educaron de una forma muy correcta. Y éramos confrontados, dos cosas y con el látigo, ¿no? Así es. Pero esas cosas no han llevado para bien. La otra vez conversaba yo con mi hija, la mayor, pues, ¿no? Ella me dice que si mi papá no me hubiera corregido, no me hubiera hablado, entonces ¿qué seríamos de nosotros? Entonces, así es. pero como el mundo ha girado, pero de una manera contraria, que ahora donde se ve que ya hay muchos padres que no pueden hablarle a sus hijos con autoridad porque es que me va a salir malcriado, pero estas son las cosas que suceden, que después va a haber arrepentimiento. Así es. Y estas cosas así cuando conversamos, y siempre va por el consejo bueno, porque del consejo viene la confrontación y ahí es donde comienza a hablar. Amén. Yo recuerdo que en la iglesia, cuando comencé a llegar a la iglesia, yo escuchaba la voz del pastor, escuchaba la voz, escuchaba las prédicas, y yo decía, wow, ¿por qué esas palabras, esas prédicas me caen? Yo recibía eso, me caen, hablaba mi vida, pero yo sabía que ahí me estaba confrontando el Señor. Pastor, y algo que yo no tuve que ir a la oficina a decirle al pastor, no, sino que en el proceso mío, porque tenemos que pasar un proceso para podernos afirmar nosotros en el ámbito cristiano, ¿no? Obedecer la voz de Dios y ser temeroso del Señor. Así es. Entonces, esta parte a mí me confrontó sentado en la iglesia, y yo creo que eso es lo que nos ayuda a nosotros para avanzar, más no para huir, porque nosotros ahora en la actualidad nosotros no podemos huir. No podemos huir, tenemos que ser frontales en los procesos, en los problemas, en lo que esté pasando. Huir tiene consecuencias negativas y muy fuertes, muy fuertes. Contrario a enfrentar
porque enfrentar en cambio rompe cadenas, aclara las situaciones. Ojalá que pudiéramos entender eso. Sí. Y en nuestro ministerio, Maná del Cielo, ¿no? Con nuestro líder que hemos estado ahí, con nuestro líder, hermano Marino, cuando hemos tenido estas conversas, y bueno, y hay cosas que hemos escuchado tal vez de un hermano, de un amigo, y entonces vemos como que ya no está yendo a la iglesia, pero nos enteramos que ha pasado por un problema. Y entonces el hermano me sabe decir, hermano, pero ¿cómo le decimos? No, hermano, tenemos que hablar con él, tenemos que ayudarlo, tenemos que levantarlo, tenemos que confrontarlo, decirle que lo que está haciendo está mal, porque no podemos nosotros como hermanos en Cristo permitir que él se ausente del Señor o las cosas vayan a ser más graves. Y cuando se vuelven más graves y vuelven, a veces suelen decirnos, pero ¿por qué no me dijo? Claro. ¿Por qué no me lo dijo antes? Y es verdad, necesitamos decirle a la gente la cosa y no esperar a que se dilate o que el problema se vuelva más profundo, cuando con una confrontación, un consejo, una intervención oportuna, podríamos evitar consecuencias terribles. Sí, yo tengo algo cuando pasa esto, yo sé lo que está pasando el hermano, voy con una sonrisa, lo abrazo, amigo, mi hermano, ¿qué pasó? ¿Qué tal? ¿Por qué no ha venido? Lo extrañamos, mi hermanito. Ajá. Y me le paro y lo veo de frente y digo, ¿qué me le está pasando a mi hermano? ¿Ah? Entonces él dice, hermano, el Señor tiene el control. Amén. Entonces ahí conversamos, y mire, y ya no es necesario que yo le comience a decir, sino que él se abre y me conversa lo que está pasando. Entonces entramos en conversa, oramos y dejamos todas las cosas en manos de Dios. Me dice, hermano, necesitaba escuchar esto. Entonces son cosas que se necesita, porque siempre va a haber algo que te mete en la mente el enemigo, que cree que no vas a poder salir, y la mejor forma es de huir. Bueno, mi pastor, hemos llegado ya al cierre. Queremos que nos ayude con una oración para todos estos hombres que nos están viendo. Por algo el tema es muy bueno el nombre que le hemos puesto, hombres de valor, donde somos fortalecidos, somos edificados, y sabemos que muchos están necesitando de una palabra. La estamos necesitando, porque realmente estamos viviendo tiempos, no solamente aquí en Ecuador, en el mundo entero. Vemos las guerras, vemos las necesidades que hay. Entonces, y yo creo que nosotros como hombres nos desesperamos, porque ¿qué hacemos? Hay veces que nosotros como cristianos queremos a veces hasta soltarnos de las manos del Señor. Así es. Y eso es peligroso. Y ahí es donde recordando un poquito el tema de Pedro, que sí, tienen de decir que Pedro, en ese momento que se hunde, es porque él se soltó de la mano del Señor y tuvo miedo, ¿no es verdad? Así es. Entonces, y nosotros no tenemos que dejarnos llevar del miedo, y no vamos a huir, porque el Señor siempre va a estar con nosotros. Amén. Amén. Quiero orar en esta hora por todos aquellos que se han conectado a esta transmisión. Recordarle que el miedo no se vence huyendo. Usted tiene que aceptar la responsabilidad que Dios nos ha dado como cabeza, como varones. Así usted sea soltero. De repente usted es soltero y nos está viendo en este momento, y tal vez usted diga, bueno, y qué bueno que yo no estoy casado. No, esto es para todo aquel que cuando nació el doctor dijo varón es. Usted es un varón, usted es un hombre de Dios. Que hay momentos difíciles, claro que lo hay. Pero quiero que usted sepa y tenga presente que Dios ya nos dio todo lo necesario y nos va a seguir supliendo todo. Así que suelte el temor. Yo no sé por qué siento declarar a alguien que está viendo en este momento lo que sufrieron tus padres, usted no lo va a tener que vivir ni sus hijos. Entonces suelte ese temor, suelte ese miedo, no lo replique, y usted rompa con cualquier cadena, maldición generacional que se pueda estar replicando en su vida y en los suyos. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, mi Dios, por tus bondades. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre. Hoy te decimos gracias, Señor, en un tiempo donde quizá la masculinidad, la hombría, Señor, está viniendo a menos en todos los aspectos, gente confundida, Señor, con su identidad. Hoy declaramos, Señor, que hay una generación que asume la responsabilidad que tú nos has dado, mi Dios, como cabeza y no cola, como hombres de valor, como hombres guerreros
que sí sabemos tener temores, pero que nos levantamos confiando en aquel que venció por nosotros. Hoy yo oro, Señor, por cada hombre que está atravesando en este momento su proceso, situaciones adversas o aún consecuencias de malas decisiones. Pero creemos, mi Dios amado, que tú levantas y tú restauras. Y hoy yo declaro en el nombre de Jesús que tú levantas verdaderos hombres de valor. Señor, que todo temor desaparece y se va ahora en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo temor del pasado, todo miedo a retroceder, a volver atrás. Dios te dice en esta hora, levántate, esfuérzate, sé valiente. Yo estoy contigo, no estás solo. Fracasaste en el pasado porque lo hiciste sin mí, pero ahora yo estoy en escena. Ahora yo estoy contigo. Levántate, levántate. Que Dios traiga una nueva temporada para tu vida. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Poderosa oración, pastor. Poderoso, poderoso. Gracias, pastor, por habernos acompañado en este tiempo. La verdad que tenerlo aquí es privilegio. Muchas bendiciones para nosotros los hombres. Esto fue una producción de Maná del Cielo, Misevi, Ecuador. Bendiciones.